Hay historias que uno cuenta para entretener. Y hay otras que se cuentan porque no te dejan dormir. Esta no es una leyenda que escuché en internet, ni algo que le pasó al primo de un amigo. Esto me pasó a mí. Y si decides quedarte hasta el final, te recomiendo hacerlo con las luces encendidas. Porque desde que regresé de ese viaje, no puedo asegurar que todo se quedó en Acapulco. Todo comenzó como empiezan muchas malas decisiones, con unas vacaciones improvisadas. Yo vivo en la CDMX y después de semanas pesadas, estrés acumulado y una sensación constante de que algo no estaba bien, aunque no sabía qué, decidí escaparme unos días a Acapulco. Nada planeado, nada especial. Solo yo, mi mochila y la idea de desconectarme. El viaje en autobús fue largo, pero tranquilo. Me dormí casi todo el camino, aunque hubo algo raro. En algún punto de la madrugada desperté de golpe, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. Abrí los ojos, miré alrededor. Todos dormían. O al menos eso parecía. Había un señor 2 asientos adelante que estaba completamente inmóvil, mirando hacia el pasillo. No hacia la ventana. Hacia el pasillo. Directamente hacia mí. Pensé que era mi imaginación, así que volví a cerrar los ojos. Error. Porque justo antes de quedarme dormido otra vez, lo escuché. Un susurro. Muy cerca de mi oído, no debiste venir. Abrí los ojos de golpe. Me incorporé, miré a todos lados. Nadie estaba cerca de mí. Nadie podía haber dicho eso. Y el señor ya no estaba mirando. Ahora estaba sonriendo. No dije nada. No pregunté nada. Solo esperé a que amaneciera. Cuando por fin llegué a Acapulco, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. El calor, el ambiente, el ruido del mar, todo ayudaba a que uno se sintiera en otro mundo. Y por un momento, lo logré. Me sentí bien. Hasta que empezó a oscurecer. Había rentado un cuarto en una casa vieja, no un hotel. Era más barato, y sinceramente, se veía tranquila. La señora que me recibió era amable, pero tenía algo raro. No sabría explicarlo. Su sonrisa era demasiado fija. Como si no cambiara, sin importar lo que dijera. Aquí casi no hay turistas ya, me dijo mientras me entregaba la llave. Pero a usted le va a gustar. Es muy silencioso. No sé por qué, pero esa última frase no me dio tranquilidad. El cuarto estaba en la parte de atrás, separado del resto de la casa. Tenía una cama, un ventilador viejo que hacía ruido y una ventana que daba hacia lo que parecía ser un terreno baldío. No había luz afuera. Nada. Solo oscuridad. Esa primera noche intenté relajarme. Me metí a bañar, cené algo ligero y me acosté. El sonido del ventilador era constante. Casi hipnótico. Hasta que dejó de escucharse. El ventilador se apagó de golpe. Y el silencio fue absoluto. Demasiado absoluto. Como si el mundo entero se hubiera detenido. Me incorporé un poco, pensando que se había ido la luz. Pero no. Había electricidad, la lámpara seguía encendida. Entonces, ¿por qué el ventilador se detuvo? Antes de que pudiera acercarme a revisarlo. Lo escuché. Un golpe. Desde afuera. Seco. Como si alguien hubiera pisado una rama. O algo peor. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Miré hacia la ventana. Esa ventana que daba al terreno oscuro. Y entonces lo vi. Algo se movió allá afuera. No fue una persona. No fue un animal. O al menos no uno normal. Era una figura. Demasiado alta, demasiado delgada, moviéndose de forma incorrecta. Como si sus articulaciones no funcionaran como deberían.
Se detuvo justo frente a la ventana. Y aunque no podía ver su rostro, sabía que me estaba mirando. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quise convencerme de que era una sombra, un árbol, cualquier cosa. Hasta que esa cosa se inclinó lentamente hacia adelante, como intentando asomarse mejor. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No estaba tratando de verme. Ya sabía exactamente dónde estaba yo. El ventilador volvió a encenderse de golpe, haciendo un ruido fuerte que me hizo saltar. Parpadeé. Y cuando volví a mirar hacia la ventana, ya no había nada. Pero esa noche no dormí. Y lo peor fue que al día siguiente descubrí algo sobre ese terreno. Algo que hizo que deseara nunca haber salido de la ciudad. Pero eso empezó al amanecer. No dormí nada. Me quedé sentado en la cama toda la noche, con la mirada fija en la ventana, esperando que esa cosa volviera a aparecer. O rogando que no lo hiciera. El ventilador seguía girando, pero ahora ese sonido ya no era relajante. Era incómodo, como si marcara el paso del tiempo en un lugar donde el tiempo no debía avanzar. Cuando por fin empezó a amanecer, la luz entró lentamente por la ventana. Y con ella, una falsa sensación de seguridad. Porque con la luz del día, todo parecía normal. Demasiado normal. Me acerqué con cuidado a la ventana. El terreno baldío ya no se veía como ese vacío oscuro de la noche. Ahora era solo eso, un terreno seco, descuidado, con algunas piedras, basura acumulada y una cerca oxidada al fondo. No había huellas, no había señales de que algo, o alguien, hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que vi. Y eso era lo que más me inquietaba. Decidí salir a despejarme. El calor de Acapulco ya se empezaba a sentir fuerte, y el ruido lejano del mar ayudaba a distraer la mente. Caminé unas calles, compré algo de desayunar y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido producto del cansancio, de la sugestión. Hasta que regresé a la casa. La señora estaba en la entrada, sentada en una silla, como si me hubiera estado esperando. ¿Descansó bien?, me preguntó, con esa misma sonrisa que no cambiaba. Dudé un segundo antes de responder, sí. ¿Todo bien? No sé por qué mentí. Tal vez porque algo en su mirada me hizo sentir que no debía decir la verdad. Ella sintió lentamente, sin dejar de verme. Qué bueno. Porque a veces la primera noche es la más difícil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Difícil?, pregunté, intentando sonar casual. La señora no respondió de inmediato. Solo desvió la mirada hacia el terreno detrás de la casa. El mismo que daba a mi ventana. Hay quienes dicen que en ese lugar se aparecen cosas, murmuró. Pero son puras historias. Historias. Esa palabra me sonó pesada. Como si no fuera tan simple como ella quería hacerlo parecer. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, ahora sin poder ocultar la inquietud. Ella volvió a mirarme, y por primera vez su sonrisa desapareció. Sombras. Gente que no es gente. Cosas que se arrastran, dijo en voz baja. Pero no se preocupe. Mientras no las mire mucho, no pasa nada. Ese no pasa nada no me tranquilizó en lo absoluto. ¿Y si las miras?, pregunté, casi sin darme cuenta. La señora inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara si debía responder. Y entonces dijo algo que no voy a olvidar nunca. Entonces ellas empiezan a mirarte a ti. Sentí un nudo en el estómago. Quise reírme, tomarlo como una broma. Pero no pude. Había algo en su tono, en su expresión, que me decía que hablaba completamente en serio. Decidí cambiar de tema. No quería seguir escuchando eso. Pero mientras caminaba hacia mi cuarto, no pude evitar voltear otra vez hacia el terreno. Y ahí fue cuando lo noté. Algo que no estaba en la mañana. Cerca de la ventana.
justo donde esa cosa se había detenido la noche anterior. Había una marca en la tierra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. No era una huella clara, pero tampoco era algo natural. Era una línea irregular, profunda en algunas partes, que se extendía hacia la cerca oxidada del fondo. Sentí un vacío en el pecho, porque eso significaba que no lo había imaginado. Algo sí había estado ahí. Y no solo eso. Había estado lo suficientemente cerca como para tocar la casa. Esa tarde traté de no pensar en ello. Salí otra vez, caminé por la playa, intenté distraerme con el ruido, con la gente, con todo lo que pudiera hacerme sentir que estaba en un lugar normal. Pero la sensación no se iba. Era como si algo me estuviera esperando. Cuando regresé, el ambiente en la casa se sentía distinto. Más pesado. Más silencioso. La señora ya no estaba en la entrada. Y el pasillo que llevaba a mi cuarto estaba completamente oscuro. La luz que normalmente lo iluminaba estaba apagada. Hola, llamé, pero nadie respondió. Avancé con cuidado, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. Algo no estaba bien. Y entonces lo escuché. Un sonido suave, arrastrándose. Venía de mi cuarto. Me quedé congelado frente a la puerta. El sonido continuaba. Lento. Irregular. Como si algo se moviera por el suelo. Tragué saliva, sintiendo como el miedo me paralizaba. No quería abrir. Pero tampoco podía quedarme ahí. Así que, con la mano temblando, giré la perilla. Y justo antes de empujar la puerta, el sonido se detuvo. Por completo. Como si supiera que yo estaba ahí. Y eso fue lo que me dio más miedo. Me quedé unos segundos con la mano sobre la perilla, completamente inmóvil. Ese silencio no era normal. Era un silencio consciente. Como si algo, del otro lado de la puerta, hubiera decidido quedarse quieto. Solo porque yo estaba ahí. Sentía el corazón en la garganta. Podía escuchar mi propia respiración, rápida, torpe. Una parte de mí quería salir corriendo, largarme de esa casa y no volver jamás. Pero la otra necesitaba saber qué había ahí dentro. Respiré hondo. Y empujé la puerta. El cuarto estaba oscuro. La única luz que entraba era la del pasillo detrás de mí, apenas suficiente para distinguir las formas, la cama, la silla, la mochila en el suelo. Todo parecía en su lugar. Demasiado en su lugar. Hola, dije en voz baja, aunque sabía que no debía haber nadie. No hubo respuesta. Di un paso adentro. Luego otro. El piso crujió bajo mi peso, y ese pequeño sonido rompió el silencio. Pero no trajo nada más. Nada se movió. Nada reaccionó. Me acerqué a la cama. Las sábanas estaban desordenadas, pero como yo las había dejado. La mochila seguía cerrada. La ventana estaba igual que en la mañana. O eso creí. Porque cuando me acerqué un poco más, noté algo en el vidrio. Algo que no estaba antes. Una marca. No por fuera. Por dentro. Era como una huella, pero no de una mano normal. Era alargada, irregular. Como si algo con dedos demasiado largos hubiera apoyado su mano contra el vidrio desde el interior del cuarto. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Yo había dejado ese cuarto cerrado. No había forma de que alguien hubiera entrado. Y aún así, algo había estado ahí. Justo donde yo dormía. Di un paso hacia atrás, sintiendo como el miedo empezaba a transformarse en algo más. Algo más profundo, más oscuro. Ya no era solo miedo. Era la certeza de que algo estaba mal. Muy mal. Y entonces lo escuché.
detrás de mí. Un susurro, ya entraste. Giré de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío. La puerta seguía abierta. Pero ese susurro lo había escuchado claramente. No venía de afuera. Venía de adentro del cuarto. Retrocedí hasta chocar con la cama, sin apartar la vista de la puerta. Sentía que si dejaba de mirar, algo iba a aparecer. Algo que no quería ver. Esto no es real, murmuré, más para convencerme que por otra cosa. Pero en ese momento, la puerta se movió. Lentamente. Como si alguien, o algo, la estuviera empujando desde el otro lado. Se cerró. No de golpe. Despacio. Con un sonido largo, pesado. Hasta que el clic del seguro resonó en todo el cuarto. Y me quedé encerrado. El aire se volvió más frío de inmediato. Podía sentirlo en la piel, en la respiración. Como si el cuarto ya no fuera el mismo lugar en el que había entrado unos segundos antes. Intenté moverme hacia la puerta, pero mis piernas no respondían bien. Y entonces, el ventilador se detuvo otra vez. El silencio volvió. Pero esta vez no estaba solo. Lo sentí antes de verlo. Esa sensación. Esa certeza de que había algo detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Mi cuerpo se tensó por completo. No quería voltear. Sabía que no debía hacerlo. Pero algo en mí, algo más fuerte que el miedo, me obligó. Y lo hice. Giré lentamente. Y ahí estaba. Dentro del cuarto. Era más alto de lo que había imaginado. Su cuerpo era delgado, antinatural, como si estuviera estirado más de lo que debería. Sus brazos colgaban demasiado, casi tocando el suelo. Y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, en un ángulo imposible. Pero lo peor era su rostro. O lo que debería haber sido un rostro. No tenía ojos. No tenía nariz. Solo una especie de superficie lisa. Con una abertura larga, vertical. Que se movía lentamente, como si respirara. O como si sonriera. Quise gritar. Quise correr. Pero no pude hacer nada. Porque en el momento en que lo vi, esa cosa dio un paso hacia mí. Y su voz salió de todos lados al mismo tiempo. Ahora sí. ¿Ya me ves? Sentí que el mundo se me venía encima. Pero antes de que pudiera reaccionar, la cosa levantó uno de sus brazos. Y apuntó directamente hacia la ventana. No entendí por qué. Hasta que escuché el golpe. Desde afuera. Otro. Y luego otro más. Como si algo, o alguien más, estuviera intentando entrar. Y en ese momento comprendí algo peor que todo lo anterior, esa cosa no estaba sola. Y yo estaba atrapado con ellas. Los golpes en la ventana se hicieron más fuertes. Uno tras otro. Secos. Desesperados. Irregulares. No eran como los de una persona pidiendo ayuda. Eran más bien como los de algo que no sabía cómo tocar, pero aún así lo intentaba. Mi mirada iba de la cosa frente a mí, hacia la ventana. Y de regreso. No sabía qué era peor. La figura dentro del cuarto no se movía. Seguía apuntando hacia la ventana con ese brazo demasiado largo, como si quisiera obligarme a mirar. Como si eso fuera lo importante. Como si lo que estaba afuera fuera peor. No, murmuré, retrocediendo otro paso. No voy a voltear. Pero en cuanto dije eso, la cosa inclinó más la cabeza. Y esa abertura en su rostro se ensanchó. Tienes que ver, susurró, ahora mucho más cerca de mí, aunque no la vi moverse. Ellos ya te vieron.
Sentí un escalofrío tan fuerte que me recorrió todo el cuerpo. Los golpes se detuvieron de repente. El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Era el tipo de silencio que viene justo antes de algo peor. Lentamente, muy lentamente, algo empezó a deslizarse por el vidrio de la ventana. Desde arriba, como si estuviera bajando. No podía evitar mirarlo. Era una especie de sombra, pero más densa, más presente. No tenía forma clara, pero se movía con intención. Y a medida que descendía, dejaba una marca oscura sobre el vidrio. Como humedad. O como algo vivo. No abras, dijo la cosa detrás de mí. Su voz ya no sonaba igual. Ahora parecía preocupada. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Si eso no quería que abriera, entonces lo que estaba afuera no era lo mismo. Y eso no me tranquilizó en lo absoluto. La sombra terminó de deslizarse hasta quedar justo frente a mí, del otro lado del vidrio. Y entonces golpeó. Pero esta vez no fue fuerte. Fue suave. Casi paciente. Como si supiera que no había prisa. Como si supiera que tarde o temprano yo iba a ceder. Y entonces ocurrió algo que me rompió por dentro. Porque esa cosa, desde afuera, imitó mi voz. Oye, ábreme. Me congelé, por favor. Soy yo. No. No, no, no. Eso no podía estar pasando. Esa voz era exactamente igual a la mía. Cada tono. Cada pausa. Incluso esa forma nerviosa de hablar que yo tenía cuando no estaba seguro de algo. No estás solo, continuó. Yo también estoy atrapado aquí. Sentí que las piernas me temblaban. No le hagas caso, susurró la cosa dentro del cuarto, ahora justo detrás de mí. Eso no eres tú. Pero ya era demasiado tarde. Porque una parte de mí, una parte muy profunda, quería creerlo. Quería pensar que había alguien más. Que no estaba solo en esa pesadilla. Y eso fue lo que casi me hizo cometer el peor error de mi vida. Di un paso hacia la ventana. La mano me temblaba mientras la levantaba. Si abres, dijo la cosa detrás de mí, ahora con un tono más urgente. Ya no vas a poder cerrar. Me detuve. Mi reflejo en el vidrio no se movía igual que yo. Ese fue el detalle que me salvó. Porque mientras yo estaba dudando, mi reflejo sonrió. Pero yo no. Sentí un golpe en el pecho. Retrocedí de inmediato. No eres yo, grité. Y en ese instante, la cosa del otro lado del vidrio dejó de fingir. La sonrisa en el reflejo se estiró. Demasiado. Rompiéndose en algo imposible. La sombra golpeó la ventana con fuerza brutal, haciendo que el vidrio vibrara. Ábreme, gritó, pero ya no con mi voz, sino con muchas voces al mismo tiempo. La habitación tembló. El ventilador empezó a girar solo, cada vez más rápido, haciendo un ruido ensordecedor. Y la cosa detrás de mí finalmente se movió. Sentí su brazo rozar mi hombro. Frío. Húmedo. Antinatural, ya te eligieron, susurró. Y en ese momento, el vidrio de la ventana comenzó a agrietarse. Primero una línea. Luego otra. Y otra más. Como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Con más fuerza de la que el cristal podía soportar. Yo estaba atrapado. La puerta seguía cerrada. La ventana estaba a punto de romperse. Y había dos cosas conmigo. Una adentro. Y otra intentando entrar. Pero lo peor fue darme cuenta de que ambas querían algo de mí.
Y ninguna parecía dispuesta a irse sin conseguirlo. El primer estallido no fue tan fuerte como imaginé. Fue peor. Fue un crujido lento. Profundo. Como si el vidrio estuviera sufriendo antes de rendirse. Las grietas se extendieron en todas direcciones, formando una red irregular que deformaba lo que estaba del otro lado. La sombra, o lo que fuera eso, ya no tenía forma definida. Se movía detrás del cristal roto como si estuviera tratando de encontrar el punto exacto por donde entrar. «Aléjate», susurró la cosa detrás de mí. Pero esta vez no sonaba amenazante. Sonaba desesperada. No me moví. No porque no quisiera, sino porque no podía. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Era como si algo en el ambiente, en el aire mismo, me estuviera sosteniendo en ese lugar. «No dejes que entre», continuó. «Si entra, ya no habrá salida». «¿Salida de qué?», pregunté, con la voz quebrada. Hubo un silencio. Y luego, de ellos. Antes de que pudiera procesar eso. El vidrio finalmente cedió. Se rompió. Pero no explotó hacia adentro como debería. No. Fue como si algo lo hubiera absorbido. Los fragmentos no cayeron al suelo. Simplemente desaparecieron. Y donde antes estaba la ventana, ahora había oscuridad. No una oscuridad normal. Era profunda, espesa, como si no fuera ausencia de luz, sino presencia de algo más. Algo que no pertenecía a este lugar. Y de esa oscuridad salió una mano. No era una mano humana. Era larga, delgada, con demasiados dedos. Cada uno moviéndose de forma independiente, como si estuvieran probando el aire. Avanzó lentamente hacia el interior del cuarto. Yo retrocedí, chocando con la cama. «No te muevas», dijo la cosa detrás de mí. «¿Por qué?», susurré, casi sin voz. «Porque te está buscando». La mano se detuvo en el aire. Y luego giró directamente hacia mí. Sentí un frío tan intenso que me hizo doler el pecho. «Ya sabe dónde estás», añadió la cosa. La mano empezó a avanzar otra vez. Más rápido. Deslizándose por el aire como si no hubiera resistencia. Yo ya no estaba pensando. Solo reaccioné. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla. Nada. El seguro no cedía. «Ábrete. Ábrete», grité, golpeando la madera con desesperación. Detrás de mí, escuché el sonido. Algo entrando completamente al cuarto. No quería voltear. Pero el reflejo en el espejo de la pared me obligó. Porque no era solo una mano. Ya había más. Una figura comenzaba a formarse desde la oscuridad. Alta. Deformada. Mucho más grande que la que estaba conmigo desde el principio. «Ya no hay tiempo», dijo la cosa detrás de mí. Su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba resignada. «Escúchame bien», continuó. «Solo uno de nosotros puede quedarse». Sentí que el mundo se detenía. «Que ellos no vienen por ti», dijo. «Vienen por lo que llevas». Eso no tenía sentido. «¿Qué llevo?». Hubo una pausa. Y entonces, a mí. Sentí que algo dentro de mi cabeza se rompía. «¿Qué estás diciendo?». Pero no respondió. En lugar de eso, sentí su mano apoyarse en mi espalda. Y por primera vez, no fue fría. Fue pesada. Real. Desde el autobús, susurró. «Cuando me viste, ya no te soltaron». Todo encajó de golpe. El señor. La sonrisa. El susurro. «No debiste venir. Tú», murmuré. «Tú estabas ahí, sí». La puerta vibró con un golpe fuerte detrás de mí.
La cosa de la ventana ya estaba completamente dentro. Podía sentir su presencia. Más grande. Más densa. Más hambrienta. Ellos me quieren de regreso, continuó. Pero necesitan que tú me entregues, ¿y si no lo hago? Silencio, entonces te van a llevar a ti. Sentí el aire desaparecer de mis pulmones. ¿A dónde? La respuesta tardó unos segundos. Pero cuando llegó, deseé no haber preguntado, al mismo lugar del que yo intenté salir. Un sonido húmedo resonó en el cuarto. La cosa que había entrado desde la ventana se movía. Cada paso hacía un ruido que no debería existir. Algo entre arrastre y ruptura. Decide, dijo la cosa detrás de mí. Porque ya vienen por nosotros. La puerta tembló otra vez. Pero no era alguien intentando entrar. Era algo intentando salir. Desde el otro lado. Y en ese momento entendí algo mucho peor que todo lo anterior. No solo estaba atrapado con esas cosas. Ese cuarto no pertenecía completamente a este mundo. Y yo estaba justo en medio de ambos. El cuarto ya no se sentía como un cuarto. Las paredes respiraban. No es una forma de decirlo. Literalmente se movían, como si algo enorme estuviera del otro lado, empujando, probando, buscando una forma de atravesar. La puerta se doblaba hacia adentro con cada golpe desde ese otro lado, como si la madera fuera blanda. Y la cosa que había entrado por la ventana ya estaba completamente dentro. No tenía una forma fija. Era alta, sí, pero su cuerpo cambiaba. Se estiraba, se contraía, como si no pudiera decidir qué era. A veces parecía tener extremidades. A veces no. Pero siempre apuntaba hacia mí. No mires directamente, susurró la cosa detrás de mí. Si lo entiendes. Ya no te suelta. Demasiado tarde para consejos. Ya lo había visto. Ya me había visto. Y lo sabía. No quiero estar aquí, dije, casi sin voz. Nadie quiere, respondió. Pero alguien tiene que quedarse. La presión en mi espalda aumentó. La presencia detrás de mí. Esa cosa que había estado conmigo desde el autobús. Se sentía más pesada, más presente. Tú decides cómo termina esto. ¿Cómo voy a decidir algo así?, respondí, desesperado. No entiendo nada, no necesitas entender. Solo elegir. Un golpe más fuerte sacudió la puerta. Y entonces se abrió. Pero no hacia afuera. Se abrió hacia adentro. Pero no hacia el pasillo. Lo que había del otro lado no era la casa. Era oscuridad. La misma oscuridad que había aparecido en la ventana. Espesa. Viva. Y dentro de ella había movimiento. Muchas cosas moviéndose. Demasiadas. Sentí náuseas. Ese es el lugar, dijo la cosa detrás de mí. De ahí vienen. La criatura frente a mí reaccionó al abrirse la puerta. Su cuerpo se tensó. Y luego comenzó a deslizarse hacia mí con una velocidad antinatural. Ya no había tiempo. No para pensar. No para dudar. Solo había dos opciones. La voz detrás de mí habló una última vez: si me dejas, ellos se van a detener, ¿y tú? Silencio, yo regreso, ¿y qué eres tú? Esa pregunta lo cambió todo. Porque por primera vez no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, su voz ya no era un susurro. Era algo más profundo. Más antiguo. Fui como tú. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La criatura frente a mí ya estaba a solo unos pasos. Su rostro, si es que se le podía llamar así, se abría, mostrando un vacío que parecía absorber la luz misma. La oscuridad de la puerta se agitaba. Esperando, decide,
gritó la cosa detrás de mí. Y entonces entendí. No era una elección entre salvarme o no. Era una elección entre ser casado o convertirme en algo más. Cerré los ojos un segundo. Pensé en la CDMX. En mi casa. En lo normal. En todo lo que ya no iba a ser igual. Y tomé una decisión. Me giré. Y abracé a la cosa detrás de mí. No sé por qué lo hice así. Tal vez porque en ese momento ya no me importaba entender. Solo quería que terminara. Sentí como su forma se deshacía. Como humo. Como algo que nunca había sido sólido. Y luego, un tirón. Fuerte. Violento. Como si algo lo estuviera arrancando de mí. Grité. No por dolor, sino por la sensación de que algo dentro de mí se estaba yendo con él. La criatura frente a mí se detuvo. La oscuridad en la puerta se agitó con más intensidad. Y la cosa que había estado conmigo comenzó a desaparecer. Pero justo antes de irse, susurró algo en mi oído: ahora, tú eres el que sigue. Y entonces, todo se quedó en silencio. La criatura frente a mí ya no se movía. La oscuridad se empezó a retirar. La puerta volvió a ser una puerta. La ventana estaba intacta. El ventilador giraba lentamente. Todo había terminado. O al menos, eso creí. Porque cuando bajé la mirada, mis manos no eran exactamente como antes. Y mi reflejo no reaccionó al mismo tiempo que yo. Y fue ahí cuando entendí algo que me heló por completo: no había salido de eso. Solo había cambiado de lugar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, de pie, mirando mis manos. Parecían normales. Casi. Pero había algo en ellas que no encajaba. No era la forma, no era el color. Era la sensación. Como si no terminaran exactamente donde yo creía que terminaban. Como si hubiera una pequeña extensión invisible. Algo que no podía ver, pero sí sentir. Levanté la mirada lentamente hacia el espejo. Y lo que vi confirmó lo que ya temía. Mi reflejo estaba retrasado. No mucho. Tal vez medio segundo. Pero suficiente para que el cerebro no lo pueda ignorar. Moví la mano. Mi reflejo tardó en imitarme. Y en ese pequeño espacio de tiempo, juraría que no estaba copiando, sino decidiendo. Retrocedí. El corazón me latía con fuerza otra vez, pero ya no era el mismo miedo. Esto era diferente. Más profundo. Más silencioso. Más permanente. Salí del cuarto sin mirar atrás. La casa estaba vacía. No había rastro de la señora, ni de nadie más. Como si nunca hubiera habido alguien ahí. Ni siquiera mis cosas estaban. Solo yo. Y el eco de algo que ya no estaba. Pero que tampoco se había ido del todo. Salí a la calle. El sol de Acapulco me golpeó en la cara como si quisiera convencerme de que todo estaba bien. La gente caminaba, los coches pasaban, el ruido. Todo era normal. Demasiado normal. Pero cuando pasé junto a una ventana, no pude evitar voltear. Y ahí estaba. Mi reflejo. Esta vez, no estaba retrasado. Estaba quieto. Mientras yo seguía caminando. No reaccionó. No se movió. Solo me observó. Y entonces sonrió. Igual que aquel señor en el autobús. Sentí ese mismo vacío en el pecho. Esa misma sensación de haber cometido un error del que no hay regreso. No corrí. No grité.
Porque en ese momento entendí algo peor que todo lo que había pasado, no importa a dónde vaya. No importa cuánto me aleje. Eso. Ahora está conmigo. Y no sé exactamente qué es lo que quiere. Pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, puedo sentirlo. Como si estuviera justo detrás de mí. Esperando a que alguien más me mire. Así que si alguna vez te pasa algo raro, si en la noche escuchas un susurro que dice tu nombre, o si ves algo que no debería estar ahí, hazte un favor. No lo mires demasiado tiempo. Porque no sabes si eso que estás viendo también ya te eligió, y si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar esta historia. Créeme, o no. Pero a partir de ese viaje, hay cosas que simplemente no puedo explicar. Y otras que preferiría no haber entendido nunca. Si te gustan este tipo de relatos, te invito a suscribirte, porque hay muchas más historias como esta. Historias que tal vez parecen ficción, hasta que te pasan a ti. Déjame en los comentarios qué parte te hizo sentir más incómodo. O si alguna vez has vivido algo parecido. Y si crees que alguien más debería escuchar esto, compártelo. Pero piénsalo bien antes de hacerlo. Porque algunas historias no solo se cuentan, también se quedan contigo.